Hola compañeros, el día de hoy les quiero dar a conocer un estudio que realicé sobre una pregunta que surgió algún tiempo atrás en conjunto con el doctor Ara, que me preguntó por qué un parto con presentación en podálica no podía ser a través de un parto vaginal. ¿Sí? Aquí les voy a pasar a responder la pregunta. Primero que todo, teniendo en cuenta que la presentación fetal es la parte del feto que se ofrece al estrecho superior de la pelvis, tenemos tres opciones, como podemos ver acá. Presentación encefálica, presentación transversa y presentación empoálica, donde podemos distinguir dos tipos. La podálica completa, donde ambas caderas y rodillas se encuentran flectadas, y la podálica incompleta, donde ambas caderas se encuentran flectadas, pero las piernas se encuentran extendidas. Cabe señalar que la presentación en podálica corresponde al 2 a 4% de los partos, siendo más prevalente la presentación podálica completa o nalgas completas que la presentación en nalgas incompletas. Hay que tener en cuenta que existen una serie de factores de riesgo que pueden llevar a una presentación en podálica, los cuales podemos distinguirlos entre factores maternos, factores fetales y factores ovulares. Dentro de los factores maternos encontramos la multiparidad, más 5 o más partos, ¿sí? Los tumores, como por ejemplo un mioma ístmico, malformaciones uterinas como útero bicorne, útero septado. Dentro de las presentaciones fetales está el parto de pretérmino, la macrosomía, el embarazo múltiple, malformaciones congénitas. Y dentro de los factores ovulares está la placenta previa, el polidramnios, el oligohidramnios. ¿Sí? Pero hay que prestar especial interés a uno de los factores que a mi juicio es el determinante, que es el parto de pretérmino. Acá podemos ver que la presentación podálica es inversamente proporcional a la edad gestacional y al peso al nacer, que es un factor que podemos tener en consideración. Otro punto a tener en consideración es la ley de Payot o Payot, que nos dice que si tenemos un continente deformable y un contenido que es menos deformable, este contenido, que es el feto, se adapta a la forma del contenido deformable, que sería el útero, donde el feto adoptaría la posición encefálica. Por lo tanto, cualquier alteración a nivel del útero nos podría llevar a tener un parto en podálica, ¿sí? Para que lo tengan en consideración. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la presentación en podálica? Con las maniobras de Leopold. Es eminentemente clínico, ¿sí? El punto crítico, hay que tener en consideración que si comparamos las etapas del parto encefálica versus el parto en podálica, las etapas del parto en podálica son 6 versus las etapas del parto encefálica son 6 versus las etapas del parto en podálica, que son 10, donde el punto crítico es la retención última de la cabeza, teniendo en consideración que nosotros podemos definir un polo cefálico y un polo podálico. El polo podálico, al ser un polo más bien deformable, no es un extremo dilatante como si lo es la cabeza, que al no ser deformable ejerce un estímulo mecánico
que aumenta los niveles de oxitocina y promueve la expulsión del feto. ¿Sí? En el caso de la retención última de la cabeza, al no tener este polo dilatante, podríamos tener un falso trabajo de parto. Y además podría también haber una compresión del cordón umbilical llevando a un sufrimiento fetal agudo. Sí, que son las dos principales complicaciones del parto en podálica. Por último, en el año 2000, el estudio de Turnbridge Trial señalaba que se sometieron a mujeres con embarazos en podálica a atención del parto vaginal o cesárea. Y se observó que en el parto en podálica tenía más mortalidad perinatal que el parto encefálica. Y esto era independiente de la experiencia del obstetra o centro donde se realizara esta intervención. Por lo tanto, no es recomendable en el parto vaginal en la presentación podálica. Sin embargo, existiría una excepción que sería una mujer con feto en podálica en trabajo de parto con espinas +2. Bueno, eso sería mi aporte a nuestra formación. Espero que les sirva. Un saludo y nos vemos.